Buenas tardes, gente. Bienvenidos todos los que están entrando ahorita. Bienvenido Saulo. Bienvenida Rafael Quintero. Bienvenida Zenia. Buenas bienvenida tardes Dilcia. para todos. Bienvenido Carlos. Carlos Masuerte, te estoy viendo. Saludos. Saludos Octavio, Carlos Foni, Consuelo, qué gusto. Bueno verlo por aquí. Muy bien. Gracias. Estamos dando sala ahorita, iniciando nuestra sesión número 16 de los encuentros con la lectura, reconvertidos. Esperaremos un poquito más a que termine de entrar a la gente para comenzar con la charla. Hoy parece que va a llover de nuevo, creo. Yo lo veo aquí como medio nublado. Estuvo el día bonito, pero hoy ya no se ve tan bonito. Ayer llovió duro. Rafael, ¿qué le pasó a tu pelo, Rafael? Por favor, ¿qué sucede? ¿Cómo me haces eso? Se lo cambia de color cada rato. No, yo lo quiero verde, morado, rosado, pero azul. negro no sirve. ¿Qué pasa? No, te necesitamos en color, en Technicolor, por favor. Ok. Carlos, comienza tú, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias una vez más a todos por estar en estos encuentros con la lectura. Les recordamos que los encuentros con la lectura es una iniciativa de la Dirección de Derechos Culturales y Ciudadanía y su Oficina de Promoción del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, con el apoyo del proyecto 500 Historias, que lleva ya varios años también trabajando con círculos de lectura. Que la idea de los encuentros con la lectura es completamente crear un espacio de reflexión, un espacio para generar pensamientos, para reflexionar sobre la literatura y que también sea un aporte a los procesos pedagógicos, que entendamos la literatura como lo que es, que puede ser muchas cosas. Entonces la idea es invitar a docentes, gestores culturales, a estudiantes. Hay muchos estudiantes a veces conectados en encuentros con la lectura, Consuelo, y también muchos docentes. Nuestra invitada de hoy es Consuelo Thomas y hoy vamos a estar hablando de cómo se construye un personaje en una novela, pero aparte de eso, como el tema es muy complejo, también vamos a hablar de literatura, de la novela, de los personajes, en fin, vamos a hablar de literatura y vamos a hacerlo lo más ameno como siempre para que pues todos lo podamos disfrutar. Los que no conocen a Consuelo Thomas, enseguida la van a conocer porque se las vamos a presentar. Voy a compartir pantalla, Osvaldo. Bueno, antes que empiece con el conversatorio con Consuelo, queremos anunciarles que para la próxima semana, el próximo jueves, Dios primero, vamos a tener acá a Juan David Morgan, con el cual vamos a estar conversando también sobre su obra y también sobre la novela histórica, un poco el tema de la novela histórica, para los que están interesados en ese tema. Hay mucha gente que le interesa el tema de la novela histórica. Casi todas las novelas que llegan a los concursos, yo he tenido la oportunidad de ser jurado en el concurso centroamericano, por ejemplo, el que organiza la Universidad Tecnológica de Panamá, y es impresionante la Universidad Tecnológica, es impresionante la cantidad de novelas con temas históricos que vienen de todo el istmo centroamericano y también con temas aquí nacionales. Entonces es algo que tocó decidir porque queríamos tocar otros temas sobre la novela, pero vamos a hablar de la novela histórica en esta ocasión para cerrar. Y el último jueves vamos a hablar sobre la Semana del Libro. Vamos a estar haciendo un poco memoria de lo que eran las semanas del libro antes, cómo se hacían, y vamos a tratar de recuperar esa mirada al libro. Eso es lo que vamos a hacer para que ya lo tengan en cuenta los que están conectados hoy, para los amigos que están escuchándonos a través del Facebook.
Nos están escuchando a través del Facebook, estamos conectados con Facebook, Osvaldo, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, entonces, bueno, voy a presentarles a Consuelo. Consuelo Tomás. Déjeme abrir, compartir más, que será mejor. Bien, bueno, Consuelo Tomás tiene un historial bastante grande. Ella ha trabajado como gestora cultural, ha hecho teatro, ha trabajado con muchos colectivos. Dentro de la historia de la literatura panameña, ella tiene una participación muy activa. Yo quise hacer una reseña sobre su obra. Básicamente, ella ha ganado muchos premios literarios que están incluidos, están aquí. En poesía tiene, y digo que Amanece, que es de los premios IPEL. Confieso estas ternuras y estas rabias, las preguntas indeseables, motivos generales, apelaciones y Agonía de la Reina, que es un premio, uno de sus premios Ricardo Miró. Bueno, apelaciones creo que es el que ganó el Gustavo Bastista. Consuelo, ahora no puedes, bueno, me aclaras si me equivoco. El Cuarto Edén. También tiene el libro de las propensiones. Y en cuentos nos tiene Los Cuentos Rotos, Inauguración de la Fe, que también es el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en cuento. Y un libro muy hermoso de cuentos que se llama Para Quererte, Panamá Quererte. Y el libro, su novela, que con esta novela Consuelo nos sorprendió como escritora de novela. Todo el mundo la conocía básicamente como cuentista y poetisa. Y con Lágrimas de... ganó el premio Ricardo Miró en el 2009. La novela salió en el 2010. Entonces, pues, te damos la bienvenida, Consuelo. Tú disculpa esta superficial bibliografía que te hemos leído porque tu currículum es muy amplio, pero queremos aprovechar lo más que podamos tu voz y escucharte. Estás bienvenida a Encuentros con la Lectura, y el tema, como ya saben todos, es cómo se construye un personaje de novela. Así que, Consuelo, cuando quieras, voy a salir de la pantalla para poder verlos a todos. ¿De acuerdo? Saludos, Consuelo. ¿Ya? Ya. Pues ustedes se acuerdan de esa canción que decía, eran las 3 de la tarde cuando mataron a Lola. Bueno, pasan 5 minutos de las 3 de la tarde. Es una hora difícil, yo lo sé, porque no es ni mediodía ni es la tarde. Pero gracias por estar aquí, a todos los que han entrado, a todos los que están. Los felicito porque si están aquí es porque tienen una intención con la escritura y la literatura, o porque son grandes lectores y quieren entender un poquito más los intersticios de esta cosa, ¿no? Yo me imagino que con Pedro ya exploraron los elementos que forman la novela, el escenario, el conflicto, la trama, el tema que subyace. Y bueno, también se les habrán comunicado, o sea, se les habrá dicho que los personajes son un elemento esencial, porque todo lo que vamos a contar en esta historia pasa a través de ellos. Entonces, hay que construir muy finamente estos personajes para que la historia sea redonda, completa y memorable. O sea, estos personajes tienen que ser memorables, inolvidables, tienen que acompañarnos, los recordamos cuando tenemos una duda o algo de que, ¿qué hubiera dicho Aurelia Buendía? O gente así. Bueno, lo primero que tenemos que establecer, se viene una que no les cuento. Bueno, suerte que estamos bajo techo. Lo primero que tenemos que establecer es que los personajes no son
personas reales. Parece una verdad de perogrullo o algo, pero es que uno escucha por ahí gente que dice, ay, quiero escribir una novela para contar la historia de mi abuelo. Obvio, puede ser una historia muy interesante, la historia de su abuelo, pero el personaje que va a estar en la novela no es su abuelo, y usted tiene que tener claro eso. Es un personaje basado en la historia de su abuelo, inspirado en la historia de su abuelo, pero no es su abuelo. Usted va a llenar los vacíos que usted no tiene de la historia de su abuelo y eso le corresponde a su imaginación. Entonces, de ahí va a nacer otro personaje. O sea, va a nacer el personaje. Cuando usted le dice a una persona es que, oye, pero tú si eres un personaje, usted la está insultando. Usted le está diciendo, tú no existes, tú eres una ficción. Así que separemos bien las cosas. El personaje es el personaje y la persona es la persona. Y tiene que quedar establecido, tiene que quedar claro para que la gente no ande de que, sí, no, sí, no, pero tú no. Entonces ahí es donde viene la magia de la ficción. Vamos a ver qué tipos de personajes vamos a encontrar o podemos armar. Hay una larga lista o una larga en la literatura de personajes que son, vamos a decirlo así, predecibles, estereotipados. Son personajes que han funcionado sobre todo en el ámbito del cine, de la telenovela, de los seriales de radio, ¿sí? Son personajes que, eso que diría Platón, constantes en su ser. O sea, son tan predecibles que nosotros podemos adivinar lo que van a decir o lo que van a hacer. Por ejemplo, estos detectives que son así, ¿no? Muy bravos y nunca fallan. Estas viejas solteronas bochinchosas que se la pasan bochincheando y todo lo que sale de ellas es maldad. Estos borrachos que no tienen futuro en la vida. Estos héroes épicos que son el Superman. ¿Sí? Ya los griegos inventaron todos estos personajes y no vamos a innovar allí. Entonces lo conveniente es que en la novela contemporánea, si la que se escribe hoy, nuestros personajes no sean predecibles. Es decir, que sean lo más contradictorios posibles. Gente que falla, que llora, que ríe, que se emociona, que comete errores, que comete fallas, que comete delitos, pero se arrepiente. Gente que tiene, gente como uno. Porque a fin de cuentas, la ficción se nutre de la realidad. ¿Ve? Entonces, de allí es lo que, pues, necesitamos personajes no predecibles, cosa que nuestro lector no se aburra cuando empecemos a hacer con este personaje lo mismo que se ha hecho durante siglos, durante muchas pantallas, o sea, ya sabemos lo que va a hacer, lo que va a decir y cómo va a terminar esto. Entonces, evitemos estos personajes estereotipados que además pueden ser ofensivos para mucha gente hoy en día, ¿no? Necesitamos estos imprevisibles. Nosotros todos, como seres humanos, somos imprevisibles. No sabemos cómo vamos a reaccionar frente a las cosas y el ejemplo está en esta situación que hemos vivido durante estos 5 meses, sobre todo las generaciones que nacieron en este siglo, porque nosotros vivimos invasiones, vivimos 9 de enero y ese tipo de cosas terribles, pero esta es la cosa terrible de este siglo. Entonces, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuaríamos? No sabemos. Pero en ese no saber también hay un control, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuáles funciones tienen los personajes en la novela? Bueno, obviamente el protagonista, o pueden ser varios, ¿verdad? Sobre este protagonista va a recaer todo el drama y todo el conflicto.
¿verdad? Ya sea que él necesite recuperar algo que perdió, necesite cambiar una situación por otra, necesite acceder a algo que no tiene, cualquiera que sea el tema, ¿verdad? Este personaje es el que mejor construido debe estar. Puede ser, ojo con el personaje en primera persona, el protagonista en primera persona. Yo acabo de leer una novela que se llama El juego del ángel, de Ruiz Zafón, Carlos Ruiz Zafón, que se llama. Y ese personaje, yo quedé agotada con él, porque él es el que está contando toda la historia y la cantidad de cosas por las que él pasa hasta que uno queda sudando. Si van a ser el personaje protagonista, métanse en esa piel para que sea creíble, ¿verdad? También está el personaje antagonista, que también es protagonista, pero es el que va a ser el impedimento para que el otro consiga lo que no tiene, llegue a donde quiere ir, ¿no? Todo. Entonces, el personaje protagonista, que es nuestro héroe, por decirlo así, nuestro héroe no previsible, no predecible, tiene que tener su antagonista. A veces, el antagonista puede ser una ciudad, puede ser una guerra, puede ser una epidemia, puede ser una situación. Pero dentro de esa situación, esa guerra, esa ciudad, hay elementos, personajes que también obran a favor del impedimento, ¿verdad? Del que impide. Entonces, hay que balancear allí el antagonista y el protagonista. Y bueno, están los personajes auxiliares, que son personajes que, otra cosa, el protagonista y el antagonista tienen que estar de principio a final de la novela, ¿ok? No lo vayan a matar en la mitad, porque entonces nos quedamos sin que el drama discurra, ¿verdad? Porque de ese drama, de esa lucha de fuerza, de esa tensión, es que se arma el conflicto. Entonces, el protagonista y el antagonista tienen que estar siempre. Los auxiliares no necesariamente. Los auxiliares pueden operar a favor del protagonista o a favor del antagonista, y ellos van a estar allí. Hay algunos que es importante mantenerlos también, pero con la visión de que son auxiliares, no son los que protagonizan, ¿verdad? Y hay otros personajes que llamamos figurantes o personajes de decorado, que los necesitamos para describir una situación, digamos, aportarle al contexto o al drama, pero que no son necesarios. Si los desaparecemos, no pasa nada. Pero en ese momento, en ese capítulo, en esas circunstancias, los necesitamos para poder que la historia corriera, ¿no? Estos también están ahí. Y este conjunto forma entonces la novela. Ahora vamos a hablar un poco de las competencias de los personajes. O sea, ¿qué es esto de las competencias de los personajes? Es básicamente aquello que los personajes pueden hacer con lo que tienen. Sus conocimientos, sus saberes, su educación, si tienen acceso a bienes materiales, si están en la más profunda pobreza, qué decisiones pueden tomar con los elementos que la vida les ha dado, con la educación que tienen, qué posibilidades tienen de obtener lo que buscan y lo que necesitan. Estas competencias son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, depende un poco si eres hombre o mujer, si eres una mujer en el siglo XVIII o una mujer en el siglo XX o una mujer en el siglo XXI, ¿no? Si eres un personaje del siglo XVII, hombre o mujer, o, bueno, ahora con las nuevas identidades también hay otras, digamos, identidades que se abren para poderlas desarrollar, ¿no? La edad, el tamaño, la estatura, el físico, ¿verdad? Los sistemas de certidumbre con los que han crecido. Por ejemplo, ¿qué es un sistema de certidumbre?
muchas veces a las personas más desfavorecidas, un gobierno X les da una casa nueva, ¿verdad? Y a la vuelta de los 6 meses la casa nueva queda vuelta a leña, destruida, sucia, tal. ¿Cómo es posible? Dice la gente, pero si le dieron casa nueva. Porque cuando la persona creció en una casa destruida, en un ambiente malsano, bueno, se acostumbró y ese era su sistema de certidumbre, ¿verdad? Entonces, la persona trata de reproducir sus sistemas de certidumbre, aunque lo pongan en un palacio. Cuesta tiempo salir de ese sistema de certidumbre para entrar en otra situación. Entonces, los personajes vienen, si el personaje es del campo, ¿verdad? Y lo ponemos en la ciudad, ¿qué posibilidades tiene ese personaje del campo? Que toda la vida ha vivido en el campo, en la sencillez, en la otra precariedad, porque en el campo también hay precariedad. Pero viene a la precariedad más agresiva, ¿verdad? A la selva de cemento, usar un cliché. O sea, ¿qué posibilidades tiene de poderse adaptar? ¿Cuáles van a ser las competencias que tiene para poder ir superando ese obstáculo, ¿no? ¿Qué nivel educativo tiene? ¿Qué idiolecto? O sea, no es posible que nosotros pongamos a un niño que tiene 7 años a narrar su historia como si tuviera 40. Ojo con eso, ¿verdad? Hay una obra que se llama Un mundo para Julius, que está contada desde la perspectiva de el narrador protagonista es un niño de 7 años. Y es una maravilla porque en ningún momento sentimos que nos están comiendo el cuento. El autor trató de mantener todo el... Yo me imagino que tendría conversaciones muy profundas con niños de 7 años. Y dicen que, bueno, que esta es la historia de él, ¿verdad? Brice Echenique. Pero para que ustedes tengan un ejemplo ahí de cómo se construye el personaje a través de sus competencias que tienen que ver con todas estas... por eso es que es importante a los personajes, antes de ponerlos en los escenarios, crearles una biografía. Recuerden que, por ejemplo, en el cuento, ustedes no tienen tiempo para contar la historia del personaje. Por eso es que el cuento es un género de precisión, porque con 3 o 4 datos ustedes tienen que dar la medida del personaje para que se maneje en el corto espacio de las 5 o 6 páginas del cuento. En la novela tenemos tiempo para contar, mucho tiempo, podemos contar de dónde vino, quién fueron sus padres y tal. Pero para eso hay que crearle una biografía al personaje, ¿verdad? Nosotros mismos nosotros somos el dios de esa ficción, así que nosotros decidimos todo, pero hay que decidir con cuidado. Entonces, ¿cuáles son los móviles dentro de la historia? Todo eso depende del drama, del conflicto, del tema que subyace en la historia, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los móviles? O sea, ¿qué mueve a estos personajes adentro de la historia? Hay personajes que tienen móviles hedónicos, es decir, solo quieren el placer, quieren disfrutar de la vida y no les interesa con más nadie. Hay móviles más pragmáticos, gente que necesita resolver problemas, recuperar su imagen, que la perdieron, sacar un proyecto adelante. ¿Qué es lo que mueve este personaje, ¿no? Hay móviles éticos también, por ejemplo, gente que quiere fundar un partido, mover una revolución, salvar a la humanidad, salvar al planeta, qué sé yo, difundir mensajes religiosos o ideológicos o de paz y concordia, lo que sea. Pero estos son móviles éticos, ¿verdad? Que tienen que ver con en la posición del mundo que estamos parados. Entonces, estos personajes, ojo, porque tienen que ver mucho con nosotros. Acuérdense que cuando uno escribe, lo que está funcionando allí
mucho es el subconsciente. Estamos poniendo nuestra capacidad de observación, lo que hemos investigado, lo que hemos observado, lo que sentimos, lo que opinamos, lo que pensamos, pero no se puede notar. No se puede notar que estamos nosotros ahí detrás de ese personaje. Cuando usted logra que eso no se note, bingo, ahí lo consiguió, ¿ya? Por eso no son recomendables los largos discursos, las parrafadas éticas, no. Ahí tiene que haber un balance y muchas veces eso se resuelve con un simple diálogo, ¿ya? Pero este diálogo tiene que estar acorde con lo que ya dijimos anteriormente, los móviles, las competencias, si estos personajes son imprevisibles, ¿verdad? Entonces, por ahí nos vamos. El físico. Bueno, el físico ya depende de cada cual, pero también tiene que ver, el físico también tiene que ver con la historia. Nosotros no podemos montar extraterrestres con ojos en la cabeza. Tenemos que ser verosímiles en la presentación de los personajes, ¿verdad? Y para eso nosotros los tenemos que imaginar. Y el físico incluye no solamente la fisonomía corporal, también tiene que ver cómo camina la persona, cómo se viste, cuál es cómo encara su cuidado personal, cómo se mueve, cómo se lleva la cuchara a la boca. O sea, todo eso lo tenemos que imaginar, porque aunque ustedes no lo crean, todo eso tiene tarea dramática en la historia, ¿ya? Yo me acuerdo que yo empecé una vez un cuento que decía, el hombre caminaba como si los zapatos le quedaran grandes. Yo no estoy diciendo que los zapatos le quedaran grandes, sino que él caminaba como si los zapatos se quedaran grandes. O sea, esto es para que la gente imagine, bueno, ¿cómo sería eso? Bueno, eso es una descripción, ¿no? En fin, hay también los rasgos de la persona tienen que ver o deben tener que ver con su exterior, pero a veces no necesariamente. Hay muchos personajes en la literatura que son, no sé si recuerdan el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que tiene un personaje que todo el tiempo, la única descripción que Miguel Ángel Asturias hace es, era joven y bello como un ángel, y para de contar. No sabemos, ese joven y bello como un ángel. Claro, esto apela a referencias que nosotros tengamos de esta figura, pero no tenía que decir más nada. Y este personaje, el joven y bello como un ángel, era el más terrible de toda la historia. Él es el espía, el torturador, el que... O sea, ven la contradicción. No necesariamente un malo tiene que lucir como malo. Puede ser encantador, puede ser elegante, fino, pero puede ser el diablo mismo, ahí en esa apariencia, ¿no? Entonces, bueno, el físico también juega mucho con lo que nosotros estemos. Por ejemplo, les tengo acá esta descripción que hace Ana María Rodas, tremenda escritora guatemalteca, en un cuento que se llama Esperando a Juan Luis Guerra. Dice, era morena y tetuda, llevaba el pelo rizado y mal teñido de rubio, demasiada pintura en la cara sin duda, pero la seguimos con la mirada porque resumaba sexo y no teníamos otra cosa que hacer. O sea, ella solamente presenta este personaje así. Y a mí me parece suficiente, yo la vi. Entonces, a veces no necesitamos páginas y páginas y páginas para que nos crean el personaje, sino con detalles muy precisos que van a ir apareciendo, ¿verdad? Ya vamos anotando el físico, lo que mueve. Acuérdense que en literatura nosotros somos Dios, entonces
nosotros sabemos, aun si somos el narrador omnisciente, qué está pensando la persona y su contradicción, cómo actúa, pero lo que en realidad piensa. Eso lo escuchamos los autores y los lectores, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer eso, resolver también en estos diálogos, en los diálogos también que deben ser precisos y breves, pero deben dar cuenta de lo que la persona es en su psique o lo que está disimulando, ¿ya? Mucho con la ironía y todo esto. Bien, entonces también está el tema de la psicología. Acuérdense que los seres humanos somos realidades biopsicosociales, ¿ya? Y la psicología la psicología del personaje es el tema de la individualidad, ya cómo percibe la persona, cómo piensa, cómo percibe las cosas, cómo se conduce de acuerdo a esa percepción, ¿verdad? Es el universo interior de la persona. Y nosotros le otorgamos a nuestros personajes, a cada uno, su propio rollo, ya sus propios demonios, su propio fantasma, sus propias maravillas, su generosidad, su empatía, todo eso está allí en el personaje, ¿no? Y bueno, está también la descripción sociológica, o sea, este personaje, ¿a qué clase social pertenece? ¿Cuál es su posibilidad en esta historia? ¿Verdad? ¿En qué situación, dentro del contexto de la novela, está metido este personaje? O sea, ¿cómo? Y de ahí la credibilidad, ¿verdad? La coherencia en todo lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Su físico, sus capacidades, sus competencias, sus móviles, todo eso es un continuo, por eso le digo que es un trabajo. Crear un personaje es todo un trabajo y además sostenerlo a lo largo de toda la novela. Eso, el tema de la coherencia en el personaje, ¿no? La coherencia para que, aunque él pueda cambiar a lo largo, ese cambio sea sutil y lo vayamos viendo al final. En el teatro, el personaje lo vemos y lo escuchamos. Vemos sus gestos y escuchamos lo que dice. No escuchamos lo que piensa. En el cine, vemos sus gestos, vemos su físico, ya nos viene todo hecho, nos viene todo dado. En literatura, los lectores son los que tienen que imaginarlo. Y nosotros les tenemos que dar los elementos suficientes para que, sea como fuere que lo imagine cada lector, sea suficiente para él. Acuérdense que la experiencia de lectura es única. Se da eso que llaman la diégesis, que, o sea, el mundo desaparece y yo entro en ese otro mundo y estoy ahí metido. Entonces, mis personajes son los que me van a agarrar por el cuello y me van a llevar por toda la historia y tienen que estar bien construidos. Por ejemplo, tengo acá una descripción sociológica de un personaje de Leadimiro González en el cuento Nadili. Dice: encendía el fogón y cocinaba chicha de plátano maduro mientras tarareaba una vieja canción que le recordaba al nieto que hacía 20 años se había ido a la ciudad. Luego, con su cuerpo encorvado por el peso de los años, tomaba la escoba y barría el piso de tierra hasta dejarlo completamente limpio. O sea, aquí nos queda claro que se trata de alguien que está con un fogón, que barre el piso, o sea, no es una mansión, no es una oficina, es una persona que está probablemente vieja porque habla del cuerpo encorvado por el peso de los años y que es obviamente el contexto de esta persona es un contexto muy simple, muy sencillo. Yo pues sé de qué va la cosa, yo sé que es en su choza en la isla, en Unayala y tal, ¿no? Pero nosotros podemos imaginarnos, pero se trata de el fogón.
fogón. O sea, en las casas de las ciudades no hay fogones, hay estufas. Entonces, por ahí nos vamos, ¿verdad? Y bueno, ya terminando, unos tips. Hay formas de ir construyendo los personajes. Fíjense, esto que dicen que los personajes empiezan a actuar por su propia cuenta, es cierto. A mí me pasó en la única novela que he escrito. Ellos empiezan a tomar sus decisiones y uno se convierte en el medium, ¿verdad? En por el que toda la historia pasa. Yo no sé si, Carlos, que tú escribiste novela también y sabes que los personajes empiezan a salirte del tiesto, pero eso es porque los tienes tan bien imaginados que ya el subconsciente puede trabajar libremente y dejarlos a ellos hacer. Pero para eso tenemos que dormir con ellos, soñar con ellos, entrevistarlos para saber cómo nos van a contestar, ver que eso sea coherente, ¿verdad? Con lo que tiene la novela. Entonces, bueno, yo termino aquí y entonces vamos a conversar, si quieren, de todo lo que he dicho. Puedo volver a la casilla 1 si necesitan, o lo que ustedes también, en su experiencia de haber escrito cuentos o novelas. Fíjense, entre el cuento y la novela, lo que les dije es que la diferencia de construcción de personajes no es mucha. Lo único que en la novela tienes más tiempo para que la persona vea de dónde viene este personaje, por qué actúa como actúa, si claro, el papá le pegaba cuando era chiquillo, etcétera, lo que fuera, ¿no? En el cuento no, en el cuento con 3 o 4 rasgos de la personalidad del físico, tienes que enfrentarte a el acelere de la historia. Pero la construcción del personaje se puede hacer tomando en cuenta las mismas cosas, ¿no? Las mismas cosas que les he puesto acá y otras que ustedes probablemente hayan descubierto, seguramente. ¡Ting! Bueno, Consuelo, yo que te quería decir, en el caso de mi novela, mis personajes no me dejaban dormir. A veces yo pensaba que iba a enloquecer porque había partes en que me paraba a medianoche, 2 de la mañana, a hacer algo. Incluso había momentos en que yo me ponía a hablar como loco solo, pero era porque estaba construyendo los personajes. Yo en mis talleres le enseño a la gente a hacer ficha y a crear perfiles, pero yo en lo personal no lo hago. Qué pena. Pero sí, para que ellos tengan un modelo. Te agradezco mucho todas las ideas. Voy a tratar de resumir un poco. Otra cosa que quería decir que tú dijiste muy importante es esta evolución que tienen los personajes en la novela. A mí, en lo personal, me gustan mucho los personajes frágiles. Son esos personajes que de pronto, no sé, no es una novela, pero voy a citar una película como Rocky, la película de Stallone, la primera Rocky, las demás no me gustaron. Que es fuerte, hace ejercicio, pero hay momentos en que, o sea, el tipo se derrumba, se vuelve completamente de barro. Entonces, esa clase de personajes en una novela también pueden evolucionar, pero hay que saberlo hacer. A veces queremos hacer que los personajes, por ejemplo, un maleante de la noche a la mañana, pues se vuelva bueno, o de pronto una muchacha que llega a la ciudad del campo se vuelve, o sea, son personajes estereotipados de las novelas, de las telenovelas, ¿no? De la muchacha del campo que llega ignorante al pueblo y termina siendo la dueña de la, no sé, cosas así. Hay que tener cuenta. En la novela, pues los personajes nos permiten la historia y a veces también hay que tener cuidado de no precipitar esa historia, yo creo. Consuelo nos ha resumido muy bien desde las características que debe tener un personaje, las funciones que debe tener el personaje, sus atributos, el perfil de ese personaje. Habló de las posibilidades que tiene que tener. Está pegando una brisa acá que yo creo que se van a tumbar el techo. Ya ve que desaparezco y que se fue la luz. Que hay que conocer a nuestro personaje. Incluso también habló de algo que los especialistas también, cuando hablo de especialistas son los académicos, los que hacen estudios literarios. Leon Summerlin, que él habla de las posibilidades y los
los motivos de los personajes. Ella nos habló también de las motivaciones que hacen que los personajes se muevan y se impulsen en una novela. También de los personajes, que un personaje es una entidad, que no es una persona. Eso es muy importante y Consuelo empezó diciendo eso. No es que era porque vas a escribir la historia de tu abuelo, ahora no, que ese es mi abuelo, es un personaje. Esas son cosas que hay que tener muy claro. Y rehuir de los personajes estereotipados, que ya también lo acabo de mencionar. Y también nos habló de un personaje que es muy importante, que es el antagonista. El personaje antagonista, a mí me gusta poner un ejemplo, Consuelo, que es el antagonista del Viejo y el Mar, porque es un personaje interesante. Hay personajes que no necesariamente tienen que ser exacto. Son cosas. Y entonces, en el Viejo y el Mar, cuando yo le pregunto a la gente en los talleres, ¿quién es el personaje? Todo el mundo se queda pensando y comienzan a decir, no, que el pez. No, no es el pez, es la misma naturaleza, es el mismo mar. Es más, está implícito en el título, ¿no? Y también Moby Dick, también es la lucha de un hombre contra pues, un animal. O sea, hay de todo en este mundo de la construcción de los personajes. Así que, pues, no sé qué tiempo tenemos también, Octavio, para... Ah, Consuelo, antes de terminar, irnos a la salita, no quería la única novela que tienes, que tiene que ver con mis paisanos. Yo quisiera que nos hablaras de cómo trabajaste con tu personaje. ¿También no te dejaban dormir o cómo hiciste para construirlo? ¿O cuál es tu personaje? Es que esta pregunta no te la puedo hacer. ¿Cuál es tu personaje favorito? Eso es como medio, como muy, no sé. Es muy difícil porque a la larga todos los personajes que uno creó se le vuelven entrañables a uno. Uno los quiere y hasta le duele que se mueran porque uno los tiene que matar en algún momento. Pero sí, lo importante es que, o sea, primero tú tienes tu argumento y en tu argumento tú estableces quiénes van a estar allí, ¿no? Puede que por ahí salgan auxiliares y decorados, pero primero tienes que tener el argumento. Después, saber qué va a pasar, o sea, de qué va el drama, de qué va el conflicto y saber qué va a pasar. Y luego, bueno, empezar a tejerlos, a meterlos en la historia para ver cómo se van comportando, ¿no? Imaginándolos. Yo una cosa que hago mucho es visualizarlos, ¿no? O sea, yo cierro los ojos y trato de verlos. Trato de verlos y de hablar con ellos como si fueran fantasmas o si fueran... Entonces eso me dio mucho resultado en esta novela. También es lícito que tú tengas personas que conociste y de las que sacas elementos, ¿no? Cuando yo decía que un personaje es una persona, eso es así, pero eso no significa que, por ejemplo, un tic que tenía aquella se lo puedas poner y una forma de agarrar la cuchara que tenía que, o sea, tú vas armando con elementos de la realidad e incluso de ti mismo, ¿sí? Hay mucho de ti en cada personaje, sea antagonista o sea protagonista. Y en el caso de los personajes de Lágrima de Dragón, alguna vez discutíamos un poco, bueno, no discutíamos, ¿no? Cuando Pulido Ritter me hace la crítica de que siente que los personajes chinos de Lágrima de Dragón son pues como el estereotipo del chino de tienda. Yo, pero es que eso es lo que yo veo. O sea, mi relación con los chinos de mi barrio es esa, eso es lo que yo veo. Porque no estoy hablando de chinos que se abrieron, sino de chinos de gueto. O sea, de chinos que se han mantenido en el, digamos, en el espacio, en el universo de la sobrevivencia, ¿no? En Panamá. Los chinos panameños que ya empezaron a ser panameños, muy panameños, es otra cosa.
O sea, esa es otra novela que hay que escribir. Pero estos eran mis percepciones. Entonces ahí él cayó en cuenta que sí, que realmente uno escribe sobre lo que ve, lo que observa, lo que percibe y lo que experimenta, ¿no? Entonces todo eso, toda la experiencia personal, más la investigación que uno pueda hacer adicional, constituye material de la novela. Yo quería anotar algo con relación a, y ya se me olvidó, pero era con relación a algo que tú dijiste, Carlos. Bueno, se me fue y ya volverá. ¿Qué sería? No recuerdo, ¿qué será? De tantas cosas. Consuelo, Mira, aquí... por ejemplo, yo hablé, por ejemplo, de los detectives, los famosos detectives, pero fíjate que Leonardo Padura, por ejemplo, desarrolló un personaje que es Mario Conde, y está en toda la saga de sus novelas de Mario Conde, y es un detective fuera de serie, o sea, el tipo es de una humanidad que es espantosa, o sea, el tipo es la mar de las contradicciones, y precisamente eso es lo que hace que él pueda resolver sus casos. O sea, a partir de sus propias contradicciones, de sus propias falencias, de sus propias depresiones, nostalgias, lo que sea, es con ese material que él saca del fondo de sí mismo que él resuelve los casos. O sea, ese tipo de cosas es de las que estamos hablando, ¿no? También los antihéroes. Los antihéroes son muy queridos. Hay una héroe en el memorial sobre la ceguera, por ejemplo. Cuando ocurre esta epidemia de ceguera blanca, hay un único personaje al que la ceguera no le afecta, es esta mujer, ¿verdad? Y esta mujer, en vez de tomar partido de esa ventaja que ella tiene, que ella es la única que ve, ella se mantiene en bajo perfil y estando consciente de que no puede salvarlos a todos, se dedica a tratar de salvar a los que tiene a su alrededor. Eso me parece fantástico porque muchas veces todos queremos salvar a todos, pero no podemos. A veces hasta un familiar que está en una situación muy difícil, ni siquiera podemos ayudarlo porque no podemos. Entonces, ese tipo de cosas se agradecen, se le agradecen a la literatura, ¿verdad? Que es lo que la literatura nos da, humanidad a flor de piel, y eso no se consigue con estereotipos ni con... Las novelas del siglo XIX tenían un poco eso, pero tal vez eso era necesario en ese momento. Pero en este momento los estereotipos y los héroes Fíjense, por ejemplo, El general en su laberinto, de García Márquez. Son los últimos momentos en la vida del general de generales, donde él está vencido, rechazado por todo el mundo, enfermo y sabiendo que ya se va a morir. Hubo mucha protesta porque, claro, le estás bajando el héroe del caballo a la gente y lo pones ahí en calzoncillos y enfermo y pálido y amarillo y ¿cómo así? Pero es que es imposible no enamorarse de ese general, de generales que se está muriendo, porque es un hombre abatido, vulnerable, reconociendo sus errores o no reconociéndolos, y tiene un personaje que lo acompaña a morir, que también es espectacular, o sea, su empatía es mayúscula con el general. Entonces, lo que digo es que en la historia de los personajes de la literatura hay de todo, y cada uno sabrá cuál es el personaje que le viene mejor, ¿verdad? Y así mismo escribirá. Pero yo creo que mientras más fieles o más leales seamos a esta idea de que el ser humano es una entidad
contradictoria, ¿verdad? No es ni muy buena, ni muy malo, o sea, que es capaz de todos los registros emocionales, de todos los registros actitudinales, es capaz de ir de poder salir de la pobreza como de no salir de ella o de quedarse en ella, pero aún así ser espectacular y resiliente, en fin, hay de todo, ¿no? Entonces, un poquito eso. Consuelo, gracias. Carlos también. Son las 3:51, o sea, estamos cercanos a la última 10 minutos del encuentro nosotros y lo normal es que pasemos ya a sala. Ha sido súper grato tenerte, Consuelo, conversar. La verdad es que los he estado viendo dialogar a ustedes dos escritores y estamos los lectores también, ¿no? Los que leemos, ¿no? No escribimos activamente, aunque todo acto de lectura es de alguna manera un acto de coescritura, porque uno construye sobre los personajes cuando está leyendo con ellos, ¿no? Un poco estamos en el tema de incentivar la existencia de círculos de lectura, ¿no? Y la discusión sobre la visión que tenga cada persona que está leyendo sobre un personaje puede ser el estimulante para continuar, para propiciar una lectura mucho más rica, ¿no? Quería preguntarte eso, a propósito de círculos de lectura y a propósito de una dinámica en la cual cada uno de los lectores recree el personaje. Diga, a mí me parece que el personaje es así y se parece a un tío mío, o me parece que es así y tiene este y este error. Yo creo que va a ser esto en el siguiente, en la última parte del libro, y que eso ocurra como diálogo que estimule y enriquezca la novela que se está leyendo en conjunto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ves tú el tema de círculos de lectura y el tema de hablar específicamente de los personajes durante el proceso en el cual se está leyendo. Bueno, yo creo que si es un tema para la sesión, sería interesante que cada persona que va al círculo traiga un personaje que le haya llamado la atención y explique por qué. Que lo describa, que lo interrogue, lo interprete, lo explique por qué. Y cada uno pone su personaje allí y se puede hacer una comparación, ¿no?, de un personaje con otro, o desde el punto de vista de los móviles, desde el punto de vista de la descripción sociológica, de la descripción psicológica. Siempre es muy sabroso porque, como ya te dije, por ejemplo, con lo de Simón Bolívar, mucha gente quedó enojadísima, pero no era Simón Bolívar, era el personaje de García Márquez, Simón Bolívar muriéndose a través de Santa Marta. Entonces era un personaje y ahí la discusión que se puede hacer es esa, bueno, ¿es este el Simón Bolívar que todos tenemos en la cabeza? ¿O cómo nos imaginamos que fue la muerte de Simón Bolívar? Porque aquí está descrito de una manera, pero puede ser que no todos aceptemos eso. Pero en el entendido de que eso es un personaje, ¿ya? No es el general en su muerte, en su laberinto. Ahí se pueden armar discusiones muy sabrosas. Puede ser a partir de una sola obra o de varios personajes favoritos, y también los lectores, porque sí, no necesariamente un lector va a ser un escritor, y no quiere serlo, no necesariamente quiere serlo. Entonces, pero poder tener la capacidad de tener distintas perspectivas del mismo personaje es interesante, ¿no? Porque ahí entra a jugar los referentes que uno tiene, las ideas, las opiniones, la concepción del mundo que uno tiene, al fin y al cabo, ¿no? En esa novela que tú citaste, la de Saramago, el ensayo sobre la ceguera. Sí, ensayo. Sí. A mí el personaje principal es la mujer que tú citaste. Y para mí la novela va de bondad. Aunque se muestra la miseria humana bárbaramente, en el fondo la bondad que representa el rol que ella asume para proteger a su esposo recién enceguecido en ese ambiente tan hostil,
es el punto central. Y sería lo que yo querría hablar con alguien que acabara de leer esa novela, justo, porque es mi visión, aunque siento que podría ser contrastante. Yo creo que la idea efectivamente es que sintamos que la lectura se puede hacer compartida, o sea, que no es un monólogo del escritor con el lector y ya, sino que es un diálogo, y el diálogo se puede dar enriqueciéndolo de muchas maneras, sobre todo si efectivamente lo entendemos como un acto colectivo, que es algo que estamos persiguiendo. Aquí tengo una pregunta de Olga Herrera, dice que a veces sucede que un personaje se te convierte en irrelevante en el camino, innecesario. Eso te ha pasado, empiezas a crear en la novela y en algún punto del camino alguien que tenía un nivel de importancia deja de tenerla y que lo elimina, lo borras completo, vas para atrás, ¿cómo haces ahí? Bueno, depende de la tarea dramática que tenía ese personaje. Si ese personaje es antagonista, no lo puedes eliminar. Aunque te empiece a parecer insulso, o te tienes o que recogerlo y volverlo a poner en la perspectiva de lo que ocurre, o lo eliminas y vuelves a crear otro. Exacto. ¿Sí? O sea, si el personaje fue importante en un momento y de repente empieza a no serlo, entonces es mejor que no exista. Es mejor que no exista. Y supongo que ambas respuestas son correctas, lo puedes eliminar o no, dependiendo. Básicamente es un poco el acto de creación. Y creo que nos pasa también, dentro de una multitud de personajes uno le pone acento a uno más que a otro, dependiendo otra vez del ojo del lector, ¿no? Vamos a pasar a la sala. Carlos, te invito a que cierres la transmisión que se está llevando a cabo a través del Facebook del Ministerio de la Cultura para entrar a la sala, y básicamente invita también, estimula con la pregunta para la reunión en pequeño, y nos vemos ahí. Claro, buenas. Nos queremos despedir de la gente que está a través del Facebook Live, pero nos vamos a la salita a discutir, no sin olvidar que el próximo jueves vamos a tener a Juan David Morgan aquí en nuestros encuentros con la lectura, hablando de la novela histórica. Va a ser interesante eso también, así que nos despedimos de los amigos que están en el Facebook Live y nos vamos a la sala. ¿Alguna queja también? ¿Algún problema? No. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que había dicho de si el personaje se vuelve insulso y eliminarlo y crear uno nuevo. Eso quiere decir como eliminarlo, a darle punto y aparte, es decir, como que en mitad de la historia elimino el personaje y a partir de la mitad otro personaje antagonista, o eliminarlo desde cero y crear un personaje desde el inicio de la historia antagonista. Es que no debiera suceder que se vuelva insulso. O sea, si es el antagonista o es el protagonista, el personaje no debe caer. No debe caer. Si sentimos nosotros mismos que está cayendo, el lector lo va a sentir también. Entonces hay que ir a la casilla 1 y empezar nuevamente. Y cuestionarse por qué se va cayendo ese personaje, o sea, por qué va dejando de tener relevancia en el hecho de que la historia camine, ¿verdad? No debiera suceder. Eso quiere decir que o no lo teníamos claro, muy claro desde el principio, o no le creemos nosotros mismos a ese personaje que creamos. Entonces, o sea, yo lo que haría es, yo en Lágrima de Dragón eliminé bastantes personajes, pero eso sucede en el proceso, tú te vas dando cuenta quiénes son y los que tienen que estar. Entonces, si tienes que eliminar personajes, elimina. Pero el antagonista y el protagonista deben ser consistentes. Deben ser consistentes. Bueno, creo que alguien tiene otra pregunta. A ver. Sí, yo tenía una consulta, señora Consuelo. Yo estoy en ¿cómo se llama? Un diplomado de redacción creativa con el profesor Erasto. Entonces él nos recomendó que viniéramos a su charla porque casualmente la tarea de nosotros esta semana es crear un personaje. Buenísimo.
¿no? Entonces, me gustaron mucho los tips, pero vamos a suponer si yo tomo un personaje específico, ¿no? Usted dice que le construyéramos como una biografía, pero, o sea, pongo de que su papá, su mamá, o sea, toda la gente a su alrededor, a pesar de que no lo vaya a utilizar en el cuento por sí, sino como es como para conocerlo más profundamente, ¿no? Es correcto, es correcto. Porque en el cuento específicamente no podemos contarlo todo. Acuérdate que el cuento es in media res por lo general. In media res de la vida de ese personaje. In media res quiere decir en algún momento, pero no desde el principio, ¿no? Entonces, pero si nosotros le creamos una biografía, por mínima que sea, no tiene que ser toda la vida, pero lo esencial para crearle una identidad, nos va a ser más fácil entenderlo, ¿sí? Entender sus reacciones o por qué dice lo que dice, o, ¿ya? O sea, si sabemos de dónde viene, de dónde vino, o sea, cuál fue su contexto de origen, porque recordemos que la mayor parte de lo que somos lo formamos durante los primeros 7 años de nuestras vidas. Sí, casualmente Entonces, mi personaje tiene 10 años, casualmente, ese es 10 años, entonces estaba trabajando bastante con la familia porque es como lo que le dicen, el background, ¿no? Que tiene el personaje y entonces más o menos cómo se cría ella y, o sea, y sus cualidades y sus capacidades mucho tienen que ver con los papás, muchas veces, sobre todo a esta edad, pues. claro, claro, así mismo Ok, es. perfecto, perfecto, mil gracias. A veces funciona también entrevistarlos. Eh, la pregunta la hace el autor y la contesta el personaje. Es un ejercicio. Yo lo he hecho varias Ay, veces. chévere. Es muy divertido. Sí, porque a veces como trabajamos con el subconsciente, el personaje que lo tenemos claro empieza a dar sus respuestas y, y las respuestas las estamos dando nosotros mismos, los autores. Entonces, pero ya, eso quiere decir que el personaje está saliendo, ¿no? Cuando puede contestar preguntas que nosotros le hacemos como autores. Ok, Es un súper. Sí, juego, porque así como que entra como uno más en contacto con el personaje en sí, ¿no? O sea, como que le da vida, pues. exacto. Es un juego, pero es un juego de ganar-ganar, ¿no? Digamos, con ese personaje. Ok, súper. Gracias. Estimada Consuelo, yo tengo otra pregunta. Ya que ya la tengo por aquí, vamos a aprovechar. No sé si me ha pasado que cuando estoy escribiendo, por ejemplo, algunas poesías de temas, no sé, como temas que no son de mi agrado, como el patriotismo y otras cosas así, ¿cuál sería o qué práctica recomendaría para implementar o para hacer para poder explotar esa creatividad hacia temas que no son como de todo el agrado de uno? Simplemente como que si ese tema no es tuyo, mejor déjalo para otro lado. Sí, porque acuérdate que la poesía sí es íntima y personal. Okay. Y no te obligues a no hablar de algo que no es que no te motiva. Sí, porque Simplemente. no va a tener como que un sello verdadero allí. Es muy probable que tu idea de patriotismo no pase por los estereotipos de patriotismo, pase por otra cosa. Y Buen ahí lo punto. irás descubriendo, porque de una manera u otra se siente vinculado a un espacio, a una historia. Normalmente tiene que ver con el lugar donde uno ha sido feliz. La infancia, no lo sé, el primer amor, se nos viene el cielo encima, ¿eh? Sí, yo estoy viendo de Eh, la ventana y está negrito la playa. sí, y créeme, no es un pecado no escribir sobre la patria, no es un pecado para nada. Y más si lo vas a hacer de un panfletario. Yo, por más poemas patrióticos que me vengan, si son panfletarios, a mí no. Tiene que haber, la poesía es críptica, es alegórica, es no necesariamente un terreno firme, a veces es cenagoso, ¿no? De aguas movedizas. Entonces, eh, no es cuestión de forzarlo, solo dejar que aparezca. Buenísimo. Muchísimas gracias.
Pregúnteme, muchacho, ¿Alguien más? Pregunten, no me den espacio a mí porque yo sí me voy a empezar a hablar hasta que se acabe el tiempo. Así es. Marta, no sé si es la misma Marta que es amiga mía que estuvo, nosotros leímos casualmente en un círculo privado del... Te doy una idea, ¿no? Antes que nos saquen. Ustedes que están en este grupo, ¿por qué no hacen una data, una base para que nosotros que estamos empezando, por lo menos yo quiero publicar y ya terminé un libro para mandarlo a editar, ¿no? Pero ¿por qué no le facilitan a la gente editores de otros países? Porque realmente aquí... Bueno, lo que puedo facilitarte con mucho te cariño. digo acá secreto, te digo secreto. Aquí esto es una mafia, ¿eh? Sí, no, yo lo veo. También me di cuenta porque pasé por el proceso de intentar imprimirlo y finalmente no logramos imprimirlo por varias razones, pero realmente la pandemia se atravesó también. Y caímos en el modelo print on demand con toda la fuerza del mundo. Que además la gente de Canon, con los que hablé, con los directivos de Canon Latinoamérica, con los que hablé de print on demand, me dijeron, así está imprimiendo Amazon. Amazon no tiene stock. Ellos te piden un libro y se imprime el libro después que tú lo pides. Ellos no tienen producción de con esa máquina, con esa impresora que estuvimos viendo ahí, que Con la demora impresora 7 esa. minutos en imprimir el libro. Es Te lo manda. lo que hicimos, es lo que vimos y es lo que hicimos y es lo que vamos a hacer. Así que Soraya te lo ofrezco con muchísimo cariño, como se lo estoy ofreciendo a todos los autores que están pasando por acá. La verdad es que nosotros apenas estamos comenzando con él, apenas el primer libro, así que nuestra capacidad está pequeña, pero nuestra intención no es ser una impresora, sino hacer una conexión de impresores. Es decir, conseguir 10, 12, 15 pequeñas casas dentro de Panamá que tengan una máquina de esas que parecen unas lavadoras ahí que imprimen para el traje. Mira, Octavio, es como yo lo dije en el taller pasado con le digo, en Panamá la gente quiere que lean, en Panamá la gente quiere que escriban, pero los libros están caros y las impresiones también, o sea, entonces es como ambivalente esa actitud. Y es un mercado pequeño. Claro. Oye, Octavio, ¿tú nos puedes dar el número tuyo, el contacto para... 6321 Apúntalo, Carlos, que no tengo onda apuntada ahorita. 6321 4202 4202, ¿no? Y mi correo es octavio@conectaldea.com. No, yo grabo el número y te dimos por WhatsApp y ahí ya nos mandas el De todas maneras yo los busco a ambos, a Soraya y a Carlos, porque yo tengo el teléfono y el correo de ustedes porque ustedes se inscribieron para llegar hasta acá. Así que con mucho gusto, con muchísimo cariño, que estamos buscando sumar. Ahorita estoy en una cacería de gente que quiere hacer círculos de lectura, para montarnos en armar grupos de círculos de lectura. Lo más posible, esta es una idea de Carlos, es una red nacional de círculos de lectura. Y incentivar que haya más gente que se agrupe para hacer un poco lo que estoy haciendo, buscando que los escriban. Oye, ese es un buen punto y me gustó lo que tú dijiste de, digamos, enfocar, no que sea tan general el círculo de lectura, sino, bueno, vamos a leer este libro. Ok, en esta semana vamos a enfocarnos en los personajes. Claro. ¿Cuál para ti son tus personajes principales, secundarios? Yo tengo una pregunta aquí, pues lástima que Consuelo no está. Y cuando estuve haciendo un trabajo con ella, la traté de ubicar a través de Erasto Espino y Salvador Barahona, pero no pudimos. Pero un tipo de definir qué tipo de arquetipo es, qué tipo de símbolo, cómo todo ese tipo penetrar un poquito más en la parte del personaje y todo. Después pasar otra semana y decir, bueno, vamos a hablar de la trama, o hablemos del estilo, o hablemos del escenario, o cosas así, pero muy puntual, y yo creo que eso nos sirve a todos. Yo también creo que otorgarle a los círculos una dinámica que restrinja los límites realmente amplía los límites. Entonces, Carlos, ya nos vamos para el otro lado. Le preguntas a Consuelo dónde se puede conseguir su libro, ¿viste? ¿Cómo no? En lo que estemos en el grupo completo le pregunto, que a mí me dejan con el micrófono abierto, ustedes no, perdón. Chao, Carlos. Hablamos, chao, Zoraida, chao, vale, Octavio. Un placer. Les escribo. Dale. Solo me estaban preguntando dónde se podía comprar tu novela, si está disponible y dónde se pueden comprar. Bueno, el Ministerio de Cultura. Yo todavía estoy con el INAT en la boca. La idea del Ministerio de Cultura. Creo que... ¿Dónde más, Conce?
Bueno, ahorita vamos a entrar en un deal con Babilonia Editores, no, Babilonia, bueno, Babilonia. Ella va a abrir una opción para comprar libros en tienda virtual, así que también por ahí, ¿no? A Oye, veces en la cultural, pero la cultural está, creo que está cerrada ahora. Así que... sí. Bueno, pero Este, es que la del Ministerio de Cultura está en el Arco Chato, y eso allá en el Casco Viejo, dentro del mismo complejo arqueológico del Arco Chato, allá dentro, diagonal con el Museo de Arte Religioso, porque hay mucha gente que todavía no sabe dónde queda nuestra librería. Oigan, yo quería, antes de despedirme, porque más de la mitad se fue, siempre cuando van a la salita la gente se va, pero un pecado que cometí, y es que no mencioné uno de los últimos libros de Consuelo, que ella acaba de ganar el premio León Azota, así que un aplauso para Consuelo, porque no te había felicitado. El premio lo acaba esta semana, el primer lugar, un libro que se llama Breve Recuento de Sucesos. Yo solamente con el título ya estoy oyendo poesía. Así que felicidades, Consuelo, y disculpa que no lo mencioné en la reseña, es que está tan reciente. Así que bueno, no sé, voy a despedirme y le doy la palabra a Octavio para que se despida. Consuelo, prende tu micrófono para que nos digas algo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y haberme dado la oportunidad de compartir de escritores en potencia o lectores contundentes, todo el tema de la magia de los personajes, que es una de las cosas, tanto en cuentos como en novelas, uno de los elementos que nos pone en 3 y 2, como quien dice, porque ahí ahí nos probamos de alguna manera como constructores de la ficción y constructores de personajes memorables, ¿no? Los personajes tienen que ser memorables. Muchísimas gracias y les deseo la mejor de las suertes en todos sus proyectos. Gracias a ti por asistir. Muchas gracias. Felicitaciones por el premio. Fantástico el premio. Te da más poesía. Podemos hacer cosas con poesía también, Carlos. Okay. Saludos, Consuelo. Hasta luego. Muchas gracias, y a nombre del Ministerio de Cultura y el proyecto 500 Historias, nos vemos en el próximo encuentro con la lectura. Oye, un saludo a Patricia, mira que estaba acá, que Patricia es todo ya otro personaje. Sí, un saludo, qué bueno verte. Ella también un personaje. Está calladita, Patricia. Patricia, también, que no he tenido chance de felicitarte por la... Sí, qué cosa tan... ¡Qué bárbaro! Sí, es que después de la FIL, de verdad que eso fue como informes y descanso, y ya estoy terminando de regresar. Así que en esa andamos. Felicidades, Consuelo, por tu premio, de verdad, bien merecido. Sí, Patricia, increíble, increíble. Ella es la mano que me da entre el programa cultural de la feria. Luego, gracias y nos vemos entonces pronto, el otro jueves. Gracias por ser tan fieles. Gracias, Bueno, verdad, muchas gracias. Hasta luego, tocayo. Chao. Pronto.